Jóvenes y señoritas estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a la videoconferencia número 2 del curso de Química General, en la cual estaremos hablando acerca del tema del carbono, para luego ver los hidrocarburos y finalmente el petróleo. Antes de iniciar, vamos a realizar una breve descripción acerca de este elemento químico de suma importancia. Su nombre, como ya lo dije, es el carbono. Su número atómico es 6, presenta 3 valencias que son 2, más 4, menos 4. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Su masa atómica es de 12,01, su densidad de 2,26, su punto de ebullición en grados Celsius es de 4830, mientras que su punto de fusión también en grados Celsius es de 3727. Fue descubierto por los antiguos habitantes del planeta, ¿no? Bien, el carbono tiene como símbolo la letra C mayúscula, es un elemento importante o crucial en la existencia de los organismos vivos. De la misma manera, tiene muchas aplicaciones en la industria. Su número atómico es el 6 y pertenece al grupo 14 o al 4A del sistema periódico de la tabla de los elementos químicos. ¿Qué propiedades presenta el carbono? Citemos algunas de ellas. Las propiedades físicas y químicas del carbono van a depender de la estructura cristalina del elemento. Un gran número de metales se combinan con este elemento a temperaturas elevadas para formar los carburos. Con el oxígeno forma 3 compuestos gaseosos fundamentales. ¿Cuáles son? 1. El monóxido de carbono, 2. El dióxido de carbono y 3. El subóxido de carbono. Los dos primeros son los más importantes desde el punto de vista industrial. El carbono es un elemento único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de todos los otros elementos combinados de la tabla periódica. ¿Qué más podemos hablar del carbono? El grupo más grande de estos compuestos es el constituido por carbono e hidrógeno. Se estima que se conocen un mínimo de 1.000.000 de compuestos orgánicos y este número crece rápidamente cada año en vista que se van descubriendo nuevos compuestos. Aunque la clasificación no es del todo rigurosa, el carbono forma otra serie de compuestos considerados como inorgánicos, en un número menor al que los orgánicos. Las 3 formas de carbono elemental existentes en la naturaleza, vale decir, el diamante, el grafito y carbono amorfo, son sólidos, con puntos de fusión extremadamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias. Las propiedades físicas de las 3 formas van a diferir considerablemente a causa de las diferencias en su estructura cristalina. En el diamante, que es el material más duro que se conoce en la actualidad, cada átomo está unido a otros 4 en una estructura tridimensional, mientras que el grafito consiste en láminas débilmente unidas a átomos dispuestos en hexágonos. El carbono químicamente puro se prepara por descomposición térmica del azúcar, en este caso la sacarosa, y en ausencia del aire u oxígeno. El carbono tiene la capacidad única de enlazarse con otros átomos de carbono para formar compuestos de cadena y cíclicos muy complejos. Esta propiedad conduce a un número casi infinito de compuestos de carbono, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. Sus primeros compuestos, identificados a principios del siglo XIX en la materia viva, y debido a eso, el estudio de los compuestos de carbono se denominó química orgánica. A temperaturas normales, el carbono se caracteriza por su baja reactividad. A altas temperaturas, reacciona directamente con la mayoría de los metales formando carburos, y con el oxígeno formando monóxido de carbono y dióxido de carbono fundamentalmente. El carbono en forma de coque se utiliza para eliminar el oxígeno de las menas que contienen óxidos de metales.
obteniendo así el metal puro. El carbono forma también compuestos con la mayoría de los elementos no metálicos, aunque algunos de estos compuestos, como el tetracloruro de carbono, han de ser obtenidos indirectamente. ¿Cuál es el estado natural del carbono? Veamos. El carbono es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, aunque solo constituye un 0,025% de la corteza terrestre, donde existe principalmente en forma de carbonatos. Varios minerales, como la caliza, la dolomita, el yeso y el mármol, contienen carbonatos. Todas las plantas y animales vivos están formados de compuestos orgánicos complejos en donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Los vestigios de plantas y animales vivos forman depósitos de petróleo, asfalto y betún. Los depósitos de gas natural contienen compuestos formados por carbono e hidrógeno. El elemento libre tiene muchos usos, que incluyen desde las aplicaciones ornamentales del diamante en joyería hasta el pigmento de negro de humo en neumáticos para automóviles y tintas para imprentas. Otra forma del carbono, en este caso el grafito, se utiliza para crisoles de alta temperatura, electrodos de celdas secas y de arcos de luz, como puntillas de lápiz también, y como lubricantes. El carbón vegetal, una forma amorfa del carbono, se utiliza como absorbente de gases y agente decolorante. Los compuestos de carbono hoy en día tienen muchos usos. Veamos. El dióxido de carbono se utiliza en la carbonatación de bebidas, en extintores de fuego y en estado sólido como enfriador, ejemplo el hielo seco. El monóxido de carbono se utiliza como agente reductor en muchos procesos metalúrgicos. El tetracloruro de carbono y el disulfuro de carbono son disolventes industriales importantes. El freón se utiliza en aparatos de refrigeración. El carburo de calcio se emplea para preparar acetileno, el cual es útil para soldar y cortar metales, así como preparar otros compuestos orgánicos. Otros carburos metálicos tienen usos importantes como refractarios y como cortadores de metal. El dióxido de carbono es un componente importantísimo de la atmósfera y la principal fuente de carbono que se incorpora a la materia viva, por medio del proceso de la fotosíntesis. Los vegetales convierten el dióxido de carbono en compuestos orgánicos de carbono, que posteriormente van a ser consumidos por otros organismos. El carbono amorfo se encuentra en distintos grados de pureza en el carbón de leña, por ejemplo, el carbón, el coque, el negro de carbono y el negro de humo. ¿Qué es el negro de humo? Al que a veces también se le denomina de forma incorrecta como negro de carbono. Se obtiene quemando hidrocarburos líquidos como el queroseno con una cantidad de aire insuficiente, produciendo una llama humeante. El humo, u hollín, se va a recoger en una cámara separada. Durante mucho tiempo se utilizó el negro de humo como pigmento negro en tintas y pinturas, pero ha sido en la actualidad reemplazado por el negro de carbono, que está compuesto por partículas más finas. El negro de carbono, también llamado negro de gas, se obtiene por la combustión incompleta del gas natural y se utiliza sobre todo como agente de relleno y de refuerzo en el caucho o hule, con el cual obviamente se fabrican los neumáticos de los automóviles. Aplicaciones científicas del carbono. El isótopo del carbono más común es el carbono 12. En el año 1961 se eligió este isótopo para sustituir al isótopo oxígeno 16 como medida patrón para las masas atómicas y se le asignó la masa de 12.
Los isótopos de carbono 13 y carbono 14 se utilizan como trazadores en la investigación, especialmente en la bioquímica, ¿no? El carbono 14 se utiliza también en la técnica llamada método del carbono 14, que permite estimar la edad de los fósiles y otras materias de carácter orgánico. Este isótopo es producido constantemente en la atmósfera por los rayos cósmicos y se incorpora a toda la materia viva. Como el carbono 14 se desintegra en un periodo de semidesintegración de aproximadamente unos 5.760 años, la proporción entre el átomo 14 de carbono 14 y el carbono 12 en un espécimen dado proporciona una medida de su edad aproximada. Vamos a ver ahora, o vamos a realizar alguna comparación entre el carbono y el silicio. Y al final veamos por qué es esta comparación. Cabe preguntarse si la situación del carbono es singular o si por el contrario algún otro elemento participa de sus mismas propiedades. Cuando uno observa la tabla periódica, se advierte que el silicio está situado en el mismo grupo justamente debajo del carbono y presenta una idéntica configuración electrónica externa. ¿Por qué razón la vida se ha desarrollado sobre los compuestos del carbono y no sobre los compuestos del silicio? ¿O por qué los derivados del silicio son tan pocos frente a los derivados del carbono? La existencia en el silicio de 8 electrones internos adicionales respecto del carbono hace que los electrones externos o de valencia responsables del enlace químico estén más alejados del núcleo y, por tanto, atraídos por él más débilmente. Ello se va a traducir en que la fuerza de los enlaces del silicio es comparativamente menor, particularmente lo es el enlace sigma-sigma, lo convierte al silicio en más reactivo, es decir, menos estable químicamente. No obstante, el silicio se cristaliza formando una red tridimensional semejante a la del diamante, y sus derivados van a constituir el 87% de la composición de la corteza terrestre. Su combinación con el oxígeno origina la sílice o el cuarzo. El carácter francamente polar de esta unión va a dar lugar a la formación de estructuras reticulares o redes cristalinas, que por sus propiedades se parecen enormemente a la de los sólidos iónicos. Veamos un poco acerca de la química de los compuestos del carbono. El átomo de carbono, debido a su configuración electrónica, presenta una importante capacidad de combinación. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando estructuras complejas y enlazarse a átomos o grupos de átomos que confieren a las moléculas resultantes ciertas propiedades. La enorme diversidad en los compuestos del carbono hace de su estudio químico una importante área del conocimiento puro y aplicado de la ciencia actual. Durante mucho tiempo, la materia constitutiva de los seres vivos estuvo rodeada de no pocas incógnitas. Frente a la materia mineral, presentaba, entre otras, una característica singular. Su capacidad de combustión, por ejemplo, parecía como si los únicos productos capaces de arder hubieran de proceder de la materia viviente. En los albores de la química, como ciencia, se advirtió además que si bien la materia procedente de los organismos vivos podía degradarse en material mineral por combustión u otros procesos químicos, no era posible de ninguna manera llevar a cabo en el laboratorio el proceso inverso. Estos argumentos de estilo llevaron a Berzelius a comienzos del siglo XIX a sugerir la existencia de dos tipos de materia en la naturaleza: la materia orgánica o materia propia de los seres vivos y la materia inorgánica. Para justificar las diferencias entre ambas,
se admitió que la materia orgánica poseía una composición especial y que su formación era debida a la intervención de una influencia singular, llamada también fuerza vital, la que era exclusiva de los seres vivos y cuya manipulación no era posible a nivel de laboratorio. La crisis de este planteamiento denominado vitalismo llevó consigo el rápido desarrollo de la química de la materia orgánica en los laboratorios, al margen de esa supuesta fuerza vital. En la actualidad, superada ya la vieja clasificación de Berzelius, se denomina química orgánica a la química de los derivados del carbono e incluye el estudio de los compuestos en los que dicho elemento constituye una parte esencial, aunque muchos de ellos no tengan relación alguna con la materia viviente. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos del carbono sobre la salud. A ver, el carbono elemental es de una toxicidad muy baja. Los datos presentados aquí, de peligrosos para la salud, están basados en la exposición al negro de carbono, no como carbono elemental. La inhalación continua de negro de carbón puede resultar en daños temporales o permanentes a los pulmones y el corazón. Se ha encontrado también que en algunos trabajadores relacionados con la producción de negro de carbón presentan algunos síntomas de enfermedades. También se ha dado parte de afecciones cutáneas tales como inflamación de los folículos pilosos y lesiones de la mucosa bucal debido a la exposición cutánea. Luego, el negro de carbón ha sido también incluido en la lista de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dentro del grupo 3, es decir, es un agente no clasificable con respecto a su, podríamos decir, a su nivel de producir cáncer en los seres humanos. ¿Cuáles son los efectos ambientales del carbono? No se tiene constancia de que el carbono tenga efectos negativos sobre el medio ambiente. Muy bien. Jóvenes, señoritas, de esta manera hemos hecho una breve introducción acerca de este elemento fundamental de la tabla periódica de los elementos químicos llamado carbono. A continuación, para reforzar parte de esta introducción, vamos a observar un video que justamente habla acerca de este elemento. Prestémosle atención. El carbono es un elemento muy común en nuestro planeta, tanto en la atmósfera como en la materia mineral y en los seres vivos. La característica más importante del carbono es su extraordinaria capacidad de combinación, debido a que cada uno de sus átomos puede compartir hasta 4 electrones con otros átomos. De este modo, puede enlazarse entre sí formando largas cadenas, que pueden ser lineales, ramificadas o formar anillos. Esta gran versatilidad de combinación es única en todos los elementos conocidos. Además, los átomos de carbono se pueden enlazar con otros elementos y formar una enorme variedad de compuestos. Actualmente se conocen más de 2 millones de compuestos de carbono, pero aún pueden aparecer más. El carbono en la naturaleza. El carbono puro aparece en la naturaleza formando estructuras cristalinas. Cuando sus átomos cristalizan en el sistema hexagonal, se forma el grafito, una sustancia negra y blanda que mancha el papel y con la que se construyen los lápices. Pero cuando cristalizan en el sistema cúbico, los átomos de carbono forman una de las sustancias más fascinantes que ofrece la naturaleza, el diamante. Se forman en la profundidad de la Tierra, a más de 100.000 metros, sometidos a enormes presiones y temperaturas.
Estas circunstancias lo convierten en la sustancia natural más dura que se conoce, tanto que se necesita un diamante para rayar otro diamante. Esta característica se conoce desde la antigüedad. Su nombre, procedente del griego, adamas, significa indestructible. Pero la característica más fascinante del diamante es su extraordinaria belleza, una vez tallado. Por eso es una de las sustancias más caras que existen. El diamante tallado produce efectos de luz muy hermosos debido a su elevado índice de refracción. Al penetrar en la piedra tallada, los rayos de luz sufren un gran número de reflexiones y la luz queda muy dispersa. La India fue el único país productor de diamantes hasta que se descubrieron en Brasil en el siglo XVIII y en África del Sur en el XIX, de donde se extrajo el Cullinan, el mayor diamante encontrado hasta ahora. Perteneció al rey Eduardo VII de Inglaterra y una vez tallado se convirtió en varias piedras que ahora forman parte de las joyas de la corona británica. Cuatro de cada 5 diamantes no tienen calidad suficiente para su uso en joyería y por su gran dureza se utilizan con fines industriales para cortar, marcar o taladrar casi todo. Se utilizan en la industria del automóvil, óptica, armamento, herramientas de precisión, etc. Pero en la naturaleza el carbono suele aparecer sobre todo combinado con otros elementos. Así, el dióxido y monóxido de carbono son dos gases bastante frecuentes en la atmósfera. Otro compuesto de carbono que abunda es el carbonato cálcico, que forma parte de muchas rocas. Asimismo, conforma las estructuras duras de algunos animales como los corales. Alrededor de un 90% de los compuestos de carbono son compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. De los casi 100 elementos químicos que se conocen, solo media docena, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, constituyen el 96% de la materia viva. Sin embargo, la gran diversidad de vida que existe en la Tierra se debe en gran parte a las propiedades del carbono de formar cadenas y de crear una amplia gama de estructuras. Muchas sustancias de los organismos vivos están formadas por moléculas gigantes, de miles e incluso de millones de átomos, que reciben el nombre de polímeros. Entre ellos están los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono son sólidos blancos que se forman en la fotosíntesis. Entre ellos está la glucosa, el principal combustible de los seres vivos. Casi la mitad del carbono presente en los vegetales está en la celulosa. Otro hidrato de carbono importante es el almidón, el principal constituyente de las patatas, el arroz y el pan. La quitina, el duro material del caparazón de los insectos y crustáceos, también es un hidrato de carbono. La principal misión de las grasas es la de servir como reserva energética. Sin embargo, otras grasas forman parte de las membranas celulares, intervienen en los procesos inmunológicos, son hormonas, ácidos biliares, etc. Las proteínas están formadas por una variedad de otras moléculas complejas más pequeñas, llamadas aminoácidos. Aunque solo hay 20 aminoácidos en los seres vivos, estos son capaces de formar una gran variedad de proteínas. Algunas, como la albúmina de la clara de huevo, son una reserva de aminoácidos.
Otras proteínas forman los anticuerpos, los cuales nos protegen contra las infecciones. Hay proteínas que tienen una importante función estructural. El colágeno, por ejemplo, proporciona material para los tendones esenciales para el movimiento. Otra proteína estructural, la queratina, se encuentra en pezuñas, pelos, cuernos y plumas, y la actina y la miosina son constituyentes de los músculos. Aún más complejos son los nucleótidos. A partir de ellos se forman los dos ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico, o ARN, y el ácido desoxirribonucleico, o ADN. Estas macromoléculas de hasta miles de unidades son el material genético que controla cada célula. Se reproducen a sí mismos, controlan la síntesis de proteínas y la formación y descomposición de todas las demás sustancias de los tejidos vivos. Todas las sustancias orgánicas derivan en último término del agua, del dióxido de carbono y del nitrógeno atmosférico. Las plantas verdes toman este dióxido de carbono que durante la fotosíntesis pasa a formar parte de los hidratos de carbono y grasas que ellas fabrican. Este carbono va pasando a través de la cadena trófica, pero vuelve a la naturaleza en la respiración, en los productos de desecho y en los cuerpos en descomposición. Aplicaciones del carbono. El hombre utiliza muchos polímeros naturales y artificiales para las más diversas aplicaciones. Entre los polímeros naturales destaca el caucho, que se obtiene a partir del látex, una sustancia lechosa que se obtiene raspando las cortezas de algunos árboles tropicales, como la hevea. Los polímeros artificiales tienen muchas aplicaciones, como el polietileno de las botellas, bolsas o tapones, el tergal, el nylon, etc. Pero aún son más importantes las aplicaciones de los restos de los compuestos orgánicos. De hecho, los combustibles fósiles son uno de los elementos fundamentales de la sociedad industrial. Cuando los restos orgánicos quedan cubiertos por agua pobre en oxígeno, actúan sobre ellos las bacterias anaerobias, que fermentan la materia orgánica aumentando su concentración en carbono. Este proceso tuvo lugar de forma masiva durante el período carbonífero, que duró unos 60 millones de años. Durante este periodo la vegetación se desarrolló de forma prodigiosa y grandes cantidades de restos vegetales quedaban sepultados en las marismas que a lo largo de cientos de millones de años y gracias a la acción de las bacterias anaerobias, a las presiones y a otros procesos se transformaron en carbón. La turba es el carbón más reciente. Es una sustancia parduzca, esponjosa y muy ligera que contiene hasta un 60% de carbono. Más antiguo es el lignito, tiene hasta un 75% de carbono. A más profundidad se encuentran la hulla y la antracita, que contienen hasta un 98% de carbono. Sin embargo, el combustible por excelencia es el petróleo. Un líquido negruzco, de olor fuerte, menos denso que el agua, y que se originó por acumulaciones de plancton y otros organismos animales y vegetales. A partir de él se obtienen combustibles como la gasolina y muchos otros productos como plásticos, tejidos sintéticos, etc. El petróleo suele aparecer junto con el gas natural. Este es una mezcla de hidrocarburos formados por carbono y se emplea también como combustible. La mayor parte de la energía utilizada por el hombre se obtiene a partir de los combustibles fósiles. Su combustión hace que el carbono vuelva a la atmósfera. Su abundancia nos hace olvidar a veces su enorme importancia. El carbono es el elemento básico de toda forma de vida.
y es absolutamente imprescindible en todas las facetas de nuestra existencia. Jóvenes estudiantes, continuamos hablando acerca de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se van a originar por la unión de dos elementos químicos fundamentales de la tabla periódica de los elementos, como por ejemplo el carbono y el hidrógeno. Ciertamente existen diferentes tipos de hidrocarburos y estos van a estar supeditados a la presencia de los diferentes tipos de enlaces químicos. Los principales hidrocarburos son los siguientes. Tenemos hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Mientras que los hidrocarburos alifáticos se van a clasificar en saturados e insaturados. Y dentro de los hidrocarburos saturados encontraremos a los alcanos. Y dentro del grupo de los hidrocarburos insaturados vamos a encontrar a los alquenos y a los alquinos. Bien, ahora veamos qué es un alcano. El carbono de los alcanos se enlaza mediante orbitales híbridos sp3, formando 4 enlaces simples en disposición tetraédrica. ¿Qué propiedades físicas presentan los alcanos? Las temperaturas de fusión y ebullición aumentan con el número de carbonos y son mayores para los compuestos lineales, pues pueden compactarse más aumentando las fuerzas intermoleculares. Son menos densos que el agua y solubles en disolventes apolares. Veamos ahora qué propiedades químicas presentan. Son bastante inertes debido a la elevada estabilidad de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, y a su baja polaridad. No se ven afectados por los ácidos o bases fuertes ni por oxidantes como el permanganato. Sin embargo, la combustión es muy exotérmica, es decir, produce bastante calor, aunque tiene una elevada energía de activación. Muy bien, ahora veamos qué son los alquenos. Los alquenos contienen enlaces dobles carbono-carbono. El carbono del doble enlace tiene una hibridación sp2 y estructura trigonal plana. El doble enlace está formado de un enlace sigma y otro enlace pi. El enlace doble es una zona de mayor reactividad respecto a los alcanos. Los dobles enlaces son más estables cuando más sustituidos y la sustitución en trans es más estable que la cis. ¿Qué propiedades físicas presentan? Las temperaturas de fusión son inferiores a la de los alcanos, con igual número de carbonos, puesto que la rigidez del enlace doble impide el empaquetamiento compacto. ¿Qué propiedades químicas presentan? Las reacciones más características de los alquenos son las de adición. Bien, ahora veamos a los alquinos. Los alquinos se caracterizan por tener enlaces triples. El carbono del enlace triple se enlaza mediante una hibridación sp que da lugar a la formación de dos enlaces simples sigma, formando 180 grados y a dos enlaces pi. Sus propiedades físicas y químicas son similares a la de los alquenos. Las reacciones más características son la de la adición. Bien, para terminar con la presente videoconferencia, hablaremos acerca del petróleo. El petróleo es la fuente de energía más importante en la actualidad. Además, es materia prima de numerosos procesos de la industria química. El origen del petróleo es similar al del carbón. En ambos casos, se hallan en las rocas sedimentarias, pero el petróleo procede de la descomposición de la materia orgánica. Su explotación es un proceso sumamente costoso que solo está al alcance de grandes empresas. El petróleo es un recurso fósil que se emplea como energía primaria. Sustituyó al carbón, que era la fuente principal de energía a finales del siglo XIX. El porcentaje respecto del total de la energía primaria consumida
en un país industrializado ha ido aumentando desde principios del siglo hasta hace pocos años. La crisis del petróleo del año 1973 fue motivada por la alarmante subida del precio del petróleo decretada por la OPEP, que viene a ser la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ha estabilizado el consumo, consiguiendo incluso que varios países diversifiquen su dependencia energética y hagan descender las cifras de las importaciones de petróleo. El petróleo es un líquido de color oscuro, aspecto aceitoso, olor fuerte y densidad comprendida entre 0,8 y 0,95, y está formado principalmente por una mezcla de hidrocarburos. Bien. A continuación, hablaremos acerca del origen del petróleo. El petróleo se origina de una materia prima formada principalmente por detritos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales, que vivían en los mares, lagunas o la desembocadura de los ríos, también en las cercanías del mar. El petróleo se encuentra únicamente en los medios de origen sedimentario. La materia orgánica se deposita y se va cubriendo por sedimentos. Al quedar cada vez a mayor profundidad, se transforma en hidrocarburos, proceso que según las recientes teorías es una degradación producida por bacterias aeróbicas primero y anaeróbicas después. Estas reacciones van a desprender oxígeno, nitrógeno y azufre, que van a formar parte de los compuestos volátiles de los hidrocarburos. A medida que los sedimentos se hacen compactos por efectos de la presión, se forma la roca madre. Posteriormente, por fenómenos de migración, el petróleo pasa a impregnar arenas o rocas más porosas y más permeables, llamadas rocas almacén, y en las cuales el petróleo se concentra y permanece en ellas hasta que sea encontrado. Muy bien, a continuación veremos cuál es la naturaleza del petróleo. Cada yacimiento de petróleo está formado o constituido por una mezcla de miles de hidrocarburos totalmente diferentes, formados por la asociación de átomos de carbonos de hidrógeno, cuyo origen todavía es mal conocido. A esta mezcla se agregan cantidades variables de sustancias que contienen principalmente azufre, nitrógeno y oxígeno. De los más de 1500 yacimientos petrolíferos conocidos en la actualidad, no se han encontrado aún dos crudos exactamente iguales. Según la predominancia de uno de los compuestos característicos, se pueden clasificar al petróleo de la siguiente manera: crudos parafínicos, 2 crudos nafténicos, 3 crudos aromáticos, 4 crudos particulares, ¿no? Para dilucidar la naturaleza compleja del petróleo y sus derivados, se han tenido que poner a punto procedimientos que permitan determinar la composición y las características físico-químicas de los diferentes productos. Después de estudiar su comportamiento, primero por ensayos de simulación en laboratorio, después en el curso de su utilización real, en particular métodos de análisis muy rigurosos se han desarrollado y normalizado, primero en Estados Unidos, después en el mundo entero, para asegurar que la calidad de los derivados del petróleo esté definida de manera incontestable antes de ser entregados para su consumo. Algunos de los derivados del petróleo más conocidos y utilizados actualmente en el mercado son los gases licuados, las gasolinas, los querosenos, el gas oil, los fuel oil, ¿no?, las parafinas, los betunes, entre otros. Muy bien, de esta manera entonces hemos hablado brevemente acerca del petróleo. Complementaremos la misma con el siguiente video. Obsérvenlo, analícenlo y esperando pues que sea de su provecho y de su agrado. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.
¿Qué es el petróleo? Es una pregunta recurrente que siempre nos hacemos y esa pregunta está relacionada con el origen de la materia orgánica. El petróleo son compuestos orgánicos básicamente formados por carbono e hidrógeno, de ahí hidrocarburos, su nombre, que están asociados en su génesis, en su formación, está vinculado a grandes profundidades de la Tierra y básicamente a las cuencas sedimentarias. Es ahí, en esos lugares, donde nosotros exploramos o desarrollamos las actividades geológicas de exploración, que es uno de los cometidos de ANCAP. Básicamente ANCAP está desarrollando sus actividades de exploración, ya bien en cuencas en tierra como en cuencas marinas. El petróleo, en su concepción y en su génesis, una vez que se explora y se descubre, puede ser explotado y posteriormente refinado en diferentes subproductos, como nafta, gasoil, fuel oil o diferentes solventes para la industria. Los derivados del petróleo no solo mueven automóviles y maquinarias, sino que son utilizados en un montón de productos que hacen el confort de la vida cotidiana. Por ejemplo, son utilizados en la fabricación de telas sintéticas, de adhesivos, de pinturas, de plásticos. Es poco imaginable o en el corto plazo un mundo sin petróleo. La constante declinación de los yacimientos petrolíferos se traduce en un aumento en el costo de la producción de los mismos. Por otro lado, tenemos que los yacimientos más simples y más baratos de haber sido explotados ya se explotaron en el pasado y ahora están quedando los más complejos, traduciéndose también en un elevado costo de la producción de petróleo. El petróleo con el agua representa uno de los recursos minerales más importantes que tiene la Tierra y que básicamente tiene la humanidad. Los países productores de petróleo presentan ventajas comparativas muy importantes con respecto a los países que no lo tienen, como es el caso de Uruguay. Uruguay se gastan miles de millones de dólares por concepto de importación de petróleo y derivados. Prácticamente es la importación más importante que tiene el país y asciende a miles de millones de dólares por año. Es que la exploración siempre va a justificar el desarrollo de la actividad exploratoria de petróleo, siempre lo va a justificar en la medida que haya zonas de prioridad para su estudio y para su exploración. La exploración de petróleo es una actividad científico y tecnológica y es de características muy particulares porque realmente es una actividad muy atractiva, muy apasionante. Es la búsqueda del recurso y por tanto en ella interviene una cantidad de técnicas desde el punto de vista científico y tecnológico y cada una de ellas nos va dando diferentes elementos que nos aproximan cada vez más a lo que nosotros llamamos indicios. Cuando tenemos condiciones todas dadas desde el punto de vista de los indicios, nosotros definimos las prospectividades de las cuencas y sobre esa base definimos la realización de perforación, que es el estudio de subsuelo con técnicas físicas reales, concretas, que nos van a servir ya bien para definir la geología como para eventualmente descubrir acumulaciones comerciales de petróleo. El petróleo se forma en las cuencas sedimentarias, que son depresiones en la corteza terrestre, como lagos y mares, donde con el paso del tiempo se van acumulando materiales sedimentarios y volcánicos. En Uruguay tuvimos en el pasado, en tierra, 3 cuencas sedimentarias, la cuenca norte, la cuenca Santa Lucía y la cuenca Laguna Merín, y en el mar las que continúan funcionando actualmente como cuencas, la cuenca Punta del Este, Pelotas y Oriental del Plata. En cuanto a las teorías del origen del petróleo, la más aceptada es la del origen orgánico.
que dice que en esas depresiones, en esas cuencas, van cayendo los restos de organismos, algas, plancton, y si el fondo de ese lago o mar no está oxigenado, esa materia orgánica se va a preservar y con el paso del tiempo, al ganar profundidad, aumenta la temperatura y la presión y esa materia orgánica se puede transformar, si la temperatura y la presión es suficiente, si tiene suficiente horno, decimos, en petróleo y o gas. Estamos en el laboratorio de ANCAP, donde procesamos e interpretamos algunos de los métodos indirectos previos a la realización de perforaciones, y mi colega Bruno Conti les va a mostrar algunos de esos métodos en la workstation. Bien, la gravimetría es uno de los métodos geofísicos indirectos que utilizamos en la exploración de hidrocarburos. Básicamente lo que se hace es se utiliza un gravímetro, que es este aparato que vemos ahí, que lo que hace es medir la diferencia de densidad en las rocas. Una vez que se hace un relevamiento, se genera un mapa que tiene tonalidades de colores diferentes y que responden a esa densidad de las rocas. En general, las tonalidades más frías corresponden a un basamento más profundo y las tonalidades más fuertes, más cálidas, corresponden a un basamento más cercano a la superficie. Con este método exploratorio fue utilizado para realizar las perforaciones en la zona de Pepe Núñez. Bueno, además de la gravimetría, existen otros métodos indirectos como la sísmica de reflexión, que es fundamental en la exploración de hidrocarburos. Viene a ser una especie de ecografía del subsuelo y gracias a ella podemos saber cómo se disponen los estratos en las cuencas, la presencia de fallas, de pliegues y localizar posibles trampas de hidrocarburos. La malla sísmica se hace cada vez más densa, se puede hacer incluso sísmica 3D, que es más cara y aporta información de gran resolución y de gran valor. Y finalmente se llega a definir lo que denominamos prospectos, que son situaciones exploratorias potencialmente perforables, donde podría haber una acumulación, comercial o no, de hidrocarburos. Esa es la importancia de la sísmica como paso indispensable previo a la realización de perforaciones exploratorias. En nuestro país la exploración de petróleo se realiza en las cuencas sedimentarias, tanto en tierra como en mar, empleando diferentes tecnologías, barcos, equipos terrestres, aviones. En lo que hace a las perforaciones hay dos tipos: los pozos exploratorios, que tienen como objetivo encontrar petróleo en una trampa, y los pozos de estudio, como es este caso. Aquí estamos en Tacuarembó, en el límite de la frontera con Salto, y estos pozos son de testigo continuo. Extraen, en este caso 400 metros ya vamos, de cilindros de roca llamados testigos, en este caso una arenisca porosa y permeable que podría ser un buen reservorio. Y el mecanismo de la máquina consiste en ir introduciendo barras de 3 metros, que en el fondo tienen una corona diamantada, que es lo que va perforando y dejando el testigo en el interior, y el testigo luego se captura con este sacatestigos. Se termina de perforar, se tapan las piletas, se limpia la zona y el pozo queda marcado por una zona con cemento de escaso diámetro y el pasto luego vuelve a crecer. Como toda actividad tiene algún impacto que puede mitigarse si se toman las medidas apropiadas. La exploración de petróleo o de recursos minerales es una metodología que nos permite ir acercándonos en etapas al conocimiento de un recurso, de su cantidad y su calidad. Esta metodología nos va a permitir, si el área tiene condiciones, tener un descubrimiento de hidrocarburos, ya sea comercial o no. En la exploración se ven involucradas una serie de tecnologías
como lo son la gravimetría, la magnetotelúrica, la magnetometría, las sísmicas de reflexión y la perforación. En este caso, la perforación, que es el método directo por excelencia, nos va a permitir conocer las características de las rocas en subsuelo. Por ejemplo, para el caso de las rocas reservorio, nosotros vamos a ver si estas tienen buena porosidad como para poder almacenar los hidrocarburos. También vamos a poder ver las características de aquellas rocas ricas en materia orgánica que sean capaces de generar hidrocarburos, llamadas roca madre. De nuestra parte, la exploración es una contribución muy importante, pero es muy importante lo que la industria se puede desarrollar en función de la misma, en lo que tiene que ver con medicamentos, en lo que tiene que ver con petroquímica, en lo que tiene que ver con todo lo que sabemos que es cotidiano, como la silla que está ahí, como la mesa que está acá. Es decir, esa parte del petróleo que no es la energética, que es la de los productos, que esa sí es realmente muy importante sustituir, es la que agrega mayor valor mañana en una industria futura, ¿no? Sí, y digamos un objetivo inmediato sería en el onshore probar la existencia de una roca generadora de petróleo en zonas más profundas y más promisorias de la cuenca. Claro, y en ese sentido el siguiente desafío sería el descubrir un yacimiento económicamente rentable. Eso es fundamental. Nosotros estamos en la primera fase, una fase de mucha exigencia intelectual, de mucho desafío, pero pensemos de que lo que nos queda para adelante en lo que tiene que ver con innovación, en lo que tiene que ver con desarrollo es muy importante. Es decir, un descubrimiento supone enormes tareas, inversiones en el desarrollo y enormes tecnologías y tareas en la producción, que sin duda esas sí son las industrias o las actividades que más van a incidir en la economía del país.